Muy buenos días. El día de hoy revisaremos lo correspondiente al filum Arthropoda. Este filum corresponde a la última unidad del programa de parasitología veterinaria. Definición de artrópodo. Se trata de organismos invertebrados con apéndices articulados. El gran grupo de artrópodos contempla varias clases y varias familias, varios géneros de organismos involucrados. En este caso revisaremos solamente dos clases, la clase insecta y la clase arácnida, ya que estas son las que tienen interés en medicina veterinaria. Dentro de los grandes grupos, la clasificación en el caso del filum Arthropoda, hablando de la clase insecta, contempla varios órdenes: el orden Malófaga, el orden Anoplura, el orden Diptera, el orden Siphonaptera, el orden Hemiptera, el orden Coleoptera, el orden Orthoptera. Dentro de la clase arácnida, contempla el orden Arane, el orden Acarina, el orden Scorpionidae. En el caso de la clasificación de los insectos, solo se mencionan los órdenes con más diversidad y de mayor importancia en medicina veterinaria. Dentro de esta clase insecta tenemos subclases como es la Pterygota y como la subclase Pterygota. Estas a su vez se dividen. En el caso de la clase Pterygota hay una división que contempla el orden Colémbola. En el caso de la subclase Pterygota contempla también a la Endopterygota y a la Exopterygota. Hablamos en el caso de las Endopterygota, coleópteros, algunos escarabajos, dípteros, particularmente moscas y mosquitos, Lepidoptera, mariposas, Hymenoptera, abejas, por ejemplo, o avispas, y Siphonaptera en el caso de las pulgas. Para el Exopterygota hablamos del orden Hemiptera, particularmente hablamos de chinches, hematófagas para este caso, Orthoptera, en el caso de grillos, malófagos, en el caso de algunos piojos mordedores, anópleros, en el caso de piojos chupadores, homópteras, dicteópteras, odonata, que tienen poco interés en medicina veterinaria. Cuando hablamos de los artrópodos en general, mencionamos que son organismos metaméricos, es decir, están formados por segmentos de acuerdo a dos grandes clases. En el caso de la clase insecta, presenta cabeza, tórax y abdomen. En el caso de tres pares de patas. En el caso de la clase arácnida, hablamos de un capítulo ornatosoma, un cuerpo idiosoma, y las fases adultas presentan 4 pares de patas. Estas estructuras metaméricas, estamos hablando, están articuladas entre sí, cada uno de los segmentos, y forman cavidades celomadas. Regresando a la clase insecta, ponemos como ejemplo, hablamos de una tagmosis, la función de cada uno de los segmentos, la formación de cada uno de los segmentos se le llama tagma, cada una de estas funciones de los somitos. Los somitos son cada uno de estos segmentos también llamados artejos, en el caso de los organismos articulados, ¿sí? Hablamos de esa tagmosis, por ejemplo, en el caso de la clase insecta decíamos cabeza, tórax, abdomen, generalmente con 2 pares de alas, esto en los dípteros, ¿sí? Y 3 pares de apéndices, caminadores, pares de patas. La mayoría son principalmente
terrestres, aunque obviamente, bueno, en el orden Diptera hablamos de que presentan alas. De manera general, cuando hablamos de un artrópodo, tenemos que referirnos a su estructura o morfología. Hablamos de un exoesqueleto, hablamos de un tubo digestivo, hablamos de un aparato respiratorio, hablamos de un sistema nervioso, hablamos de un sistema endocrino, hablamos de un aparato excretor, aparato reproductor y órganos de los sentidos. Son los de mayor importancia en la estructura y morfología de estos organismos. Comencemos con la parte del exoesqueleto. Sabemos que el exoesqueleto de los artrópodos es rígido, está compuesto por una cutícula, a base de quitina. La cubierta tiene 4 capas, a saber, observamos la epicutícula, observamos la exocutícula, observamos la endocutícula y la capa más basal, que es la epidermis. Entonces la cutícula, su componente principal es la quitina, compuesta de carbonato de calcio, principalmente, es una lipoproteína, la capa más representativa de los artrópodos, ya que estos llevan a cabo cambios morfológicos, mudas, y estas mudas hay este cambio continuo de estas cutículas. La epidermis está compuesta solamente con una monocapa de células. Posteriormente hablamos del tubo digestivo. El tubo digestivo de los artrópodos básicamente es la conexión del exterior con la parte del aparato digestivo. Esta a su vez está conectada con las piezas bucales, las cuales pueden ser de tipo lamedor o de tipo chupador, y algunas de ellas especializadas en la punción y succión de sangre o líquidos tisulares. En algunos casos, estas piezas bucales están atrofiadas, por ejemplo en el caso de las moscas miacígenas. En otras son de tipo mordedor. El aparato digestivo está compuesto por una boca de tipo masticador, chupador o lamedor, como se mencionaba, ¿sí? La cual conecta a un esófago, hay un conducto salivar, un proventrículo, unas glándulas salivales, un divertículo esofágico, un intestino medio, un intestino posterior, túbulos de Malpighi con funciones excretoras, y por último una papila rectal y un recto. En el caso de la parte interna del tubo digestivo, como decíamos, está la boca, la faringe, el esófago, bucho, proventrículo, ciegos gástricos, intestino recto y el ano. Esto está en amarillo. En el caso del sistema nervioso, es de tipo cerebroide, trilobulado, que emite cordones nerviosos, ventrales, ganglionados. Esto está en color azul. Y el sistema reproductor, marcado en un color más intenso, un color lila, ¿sí? Vamos a hablar un poquito más adelante de él. En el caso del aparato respiratorio, tenemos los que son del sistema traqueal, es decir, está compuesto por orificios o espiráculos respiratorios localizados a lo largo del artrópodo, ¿sí? En ambos lados, tiene simetría bilateral, y un sistema braquial para los artrópodos son acuáticos, y un sistema pulmonar para otros organismos. En el caso de los que nosotros estudiamos en medicina veterinaria, ese sistema principalmente de tipo traqueal, está conectado hacia traqueolas, y de aquí directamente hacia los músculos, teniendo como captor final el oxígeno a través de estos orificios llamados estigmas o espiráculos
respiratorios. Entonces se pueden encontrar en las fases, desde las fases larvarias hasta las fases adultas o estadios ninfales. Entonces, en resumen, tenemos, pueden ser sistemas traqueales simples, pueden ser con sacos aéreos, pueden ser sistemas traqueales cerrados con respiración cutánea, pueden ser braquias traqueales para los organismos acuáticos principalmente. Estos son los principales tipos de aparatos respiratorios. El sistema nervioso, como ya lo dijimos, está compuesto de ganglios cerebroides en cabeza, en tórax, en abdomen, en el caso de la clase insecta, unidos por cordones. Hay cordones nerviosos laterales y dorsales en lo largo de todo el artrópodo. Importante aquí la conducción nerviosa, la presencia de células nerviosas y para cuestiones de manejo de insecticidas principalmente. El sistema circulatorio es un sistema de tipo abierto. Este está básicamente constituido de un vaso sanguíneo dorsal llamado corazón, un corazón abierto, vaso sanguíneo dorsal. La hemolinfa, que sería el símil de la sangre en otros organismos mamíferos, en el caso de los artrópodos se denomina hemolinfa, es derramada directamente sobre el celoma, ya que es el vaso sanguíneo abierto, ¿sí? Y la hemolinfa regresa al vaso sanguíneo a través de los ostiolos y por parte posterior del vaso, en esta parte. ¿Sí? Regulan el riego de la hemolinfa que baña los diferentes órganos en el caso de los artrópodos. Aquí podríamos observar entonces estructuras del aparato circulatorio, estructuras del aparato digestivo y estructuras del sistema nervioso de tipo cerebroide, ¿sí? Viendo estos ganglios y ramificaciones nerviosas por todo el cuerpo de estos artrópodos. Al hacer este corte sagital, entonces podemos observar el sistema circulatorio, como les mencionaba, en rojo, sistema nervioso en azul, y sistema digestivo en azul y amarillo. El sistema muscular de los artrópodos básicamente consta de paquetes musculares antagónicos que se fijan en la parte interna del exoesqueleto. Y entonces tenemos diferentes tipos de músculos con diferentes funciones: músculos protractores, músculos retractores, músculos extensores en las patas, músculos trocánteres en la parte celomada de estos organismos y tergitos. Pasando a la parte del aparato reproductor femenino, este consta en la mayoría de los casos de uno o dos ovarios, un oviducto, un ovipositor, esto de importancia principalmente en algunos artrópodos, en algunos dípteros, en los sifonápteros, en el caso de las pulgas, y para la oviposición. Externamente, en algunos casos se puede llegar a observar estructuras, en el caso de las hembras, sí, se puede observar la espermateca. Aquí las pulgas pueden llegar a almacenar las bases de los huevos fértiles y permanecer por varias semanas. El pygidium tiene esta función sensorial en el caso de estos sifonápteros. Para el caso del aparato reproductor masculino, tenemos la presencia de dos testículos, un conducto eyaculador, glándulas accesorias
y lo que se pudiera llegar a observar externamente sería la presencia de su pene primitivo, también llamado edeago, en el caso de los insectos, edeago. También nuevamente observamos esta especie de alfiletero con funciones sensoriales, que es el pigílido. De manera general, y haciendo un comparativo, en el caso de los insectos, podemos observar entonces diferencias entre una hembra, el aparato reproductor de una hembra, y el aparato reproductor de un macho, con sus diferentes estructuras. Recordando que el pene primitivo de los insectos se denomina edeago. El sistema excretor es muy simple. Hablamos de una estructura, una cavidad celómica, en el caso de, al presentarse órganos bañados con la hemolinfa, se le llama también cavidad hemocélica. Esta es filtrada, esta va a través del tracto, de los órganos, está bañada. Tenemos la hemolinfa de este artrópodo, y esta es filtrada a través de estas símiles de los riñones que hacen por excretor, que se denominan túbulos de Malpighi. Recordando esta parte, cuando hablábamos en clase de protozoarios, en donde estas estructuras tienen especial importancia para la transmisión de algunas fases reproductivas sexuales de los artrópodos, que son los esporoquinetos, en el caso de Babesia particularmente. Los órganos de los sentidos tienen especial relevancia en los artrópodos, ya que es el contacto con el medio externo. Aquí podemos observar piezas bucales, podemos observar también ojos y patas que tienen funciones sensoriales. En el caso de la cabeza de los artrópodos, tenemos esta cabeza tenemos que abarca la región anterior del cuerpo de la clase insecta. La posición, hay tres posiciones más importantes. La posición de la cabeza de hipognato, que es a 90 grados, prognato a 180 grados, y opistognato, que es también a 90 grados, pero con la posición del ángulo distinto. ¿Esto para qué nos sirve? Pues nos sirve para saber inclusive la forma de alimentación de estos artrópodos, la posición de la cabeza en relación a las piezas bucales. Aquí tenemos las partes de la cabeza que, dependiendo del artrópodo del que estemos hablando, van a presentar diferentes estructuras, también de acuerdo a las piezas bucales o a los ojos. ¿Sí? Pueden ser simples o pueden ser compuestos, puede haber la presencia de estos ojos simples, que se denominan también ocelos, en la parte media anterior de la cabeza. Las piezas bucales, el clipeo, el labro, los palpos maxilares y palpos labiales, las mandíbulas en el caso de los artrópodos que las presentan, el clipeo, recordando también aquí que la cabeza, ¿sí? Al tener las piezas bucales, sirve también como forma de identificación de muchos de los artrópodos, particularmente de la clase insecta, porque en el caso de la clase arácnida tenemos piezas bucales que son distintas. Hablamos de capítulo o natosoma en el caso de la clase arácnida. Las antenas presentes en el caso de los insectos solamente, ¿sí? Son estructuras sensitivas. Estas reciben estímulos táctiles
y quimioreceptores. Tienen diversas formas, las cuales se representan en estos siguientes esquemas. Tenemos de tipo aserrada, tenemos de tipo cetácea, tenemos de tipo pectinada, tenemos de tipo filiforme, tiene forma de filamento o de hilo, ¿sí? De tipo lamelada, de tipo claviforme, de tipo capitada, de tipo moniliforme, de tipo aristada, forma de arista, o de tipo plumosa, en el caso de los mosquitos. Las patas de los insectos son extremidades formadas, les decíamos hace un rato, por artejos, cuyos nombres se indican en el esquema. Eso aplica a la mayoría de los artrópodos. Hay una coxa, la porción que está pegada al cuerpo, al tórax en el caso de los insectos, o a el iliosoma en el caso de los arácnidos, coxa, trocánter, fémur, tibia, tarsos y garras. En el caso de las garras podemos observar que en algunos casos se tienen uñas y púlvilos, en el caso de otros artrópodos, particularmente en el caso de los ácaros productores de sarna. Cada articulación no se dobla más que en un solo plano. Los planos alternos de las articulaciones permiten que los artrópodos tengan un movimiento omnidireccional. Recordando entonces, coxa, trocánter, fémur, tibia, tarso y garras. Las alas en el caso de los insectos del orden díptera. Estas son expansiones dorsales del exoesqueleto localizadas en el meso y metatórax. Esto permite a los insectos dípteros el vuelo. El principal tipo de alas son membranosas, delgadas, transparentes, y lo más importante, su característica que los diferencia de otros dípteros, que es su característica de la venación de las mismas. Las modificaciones de las alas contemplan la presencia de elitros. Estas son gruesas y duras. Hemielitros son mitad elitros y mitad membranosas. Escamosas, estas tienen escamas delgadas y frágiles. Y los halterios o balancines, que son alas o pequeñas alas muy reducidas y sirven para equilibrar el vuelo de estos insectos. Entonces, aquí es importante diferenciar las formas membranosas, mostrando siempre característica de venación de las alas. Los ciclos biológicos de los artrópodos pueden ser de tipo directo o indirecto. En algunos casos se utilizan algunos hospederos intermediarios o otros artrópodos foréticos, como en el caso de Dermatobia hominis. Las otras fases por las cuales puede pasar es de estadio adulto, estadio de huevo, estadios larvarios, generalmente tres estadios larvarios, estadios pupales y estadios adultos. Esto en el caso de los holometábolos. Enseguida lo vamos a mencionar nuevamente. En el caso de otros artrópodos pueden tener estadios de adulto, estadios de huevo, estadios larvarios, estadios ninfales y estadios de adultos. En otros casos tendremos estadios de adulto, estadios de huevo, estadios ninfales, varios, 3, 5 estadios ninfales en algunos casos, y estadios nuevamente de adulto. Hablando de la clasificación general, sabemos que el filum se llama Artrópoda, hablando un poquito de taxonomía.
La clase puede ser insecta, ya lo dijimos al inicio, o puede ser arácnida. Recordando que estos son los que tienen interés en medicina veterinaria, los diferentes órdenes. Recapitulando, insectos, cabeza, tórax, abdomen, 3 pares de patas. Arácnidos, capítulo o gnatosoma, cuerpo o idiosoma. 4 pares de patas en los estadios adultos. Ya vimos la clase insecta con su subclase Apterygota, el orden Malófaga, orden Sifunculata, orden Hemiptera, orden Siphonaptera. Dentro de la subclase Pterygota nos interesa principalmente en medicina veterinaria el orden Diptera, es decir, organismos que tienen un par de alas. Hablando un poco de cada uno de los órdenes, pasaremos primero al orden Malófaga. Este orden Malófaga realmente corresponde a los piojos. Estos son ápteros, es decir, carecen de alas. Son ectoparásitos de aves, pero también de mamíferos. Presentan ojos pequeños, ausencia de ocelos, una pieza bucal o aparato bucal de tipo masticador, un protórax evidente y libre, meso y metatórax separados de manera imperfecta, lo podemos ver aquí, tarsos con 1 o 2 segmentos, y estos tienen un desarrollo hemimetábolo. ¿Qué quiere decir? Que estos pasan por estadios de adulto, fase de huevo o liendre, luego a partir de esta liendra se desarrolla un estadio ninfal, y posteriormente a partir de las ninfas se desarrollan estadios de adulto. Es desarrollo hemimetábolo. Aquí tenemos como ejemplo a Damalinia, también denominado bovícola. Recordando entonces que las fases de huevos se denominan liendres. Todos los piojos son parásitos. Las fases de huevo de estos piojos se denominan liendres. Aquí está desarrollándose un estadio ninfal, en este caso, dentro del huevo, y aquí ya salió la ninfa. El orden Sifunculata o Anoplura, nuevamente hablamos de ápteros. Estos son también ectoparásitos de mamíferos. Solamente ojos reducidos o ausentes, ausencia de ocelos también, una pieza bucal de tipo picador, chupador, retraídos en la cabeza cuando no se usa, segmentos torácicos fusionados, tarsos de un solo segmento y un desarrollo también hemimetábolo, es decir, estadios de adulto hembra y macho, fases de huevo liendre, desarrollo interior de fases ninfales y posteriormente el adulto. En este caso hablamos de un piojo de la cabeza de los humanos, pedículos humanos. Puede ser variedad capitis o variedad corporis. Nuevamente su fase de huevo liendre. Ejemplos de piojos Sifunculata, pedículos humanos variedad capitis, pedículos humanos, como dijimos, variedad corporis, y tirus pubis, las llamadas ladillas. Recordando que todos los piojos son parásitos. Garras importantísimas para asirse o adherirse al pelo de sus hospederos. Pasamos después al orden Siphonaptera. Estos son ápteros, es decir, carecen de alas, lateralmente comprimidos. Estos, a diferencia de los piojos, que son aplanados dorsoventralmente, estos son aplanados lateralmente. Son miembros del orden Siphonaptera. Los adultos son ectoparásitos de animales de sangre caliente. Pueden afectar a mamíferos y aves también, sin ojos compuestos, 2 ocelos,
Antenas cortas y robustas, descansando en canales, eso obviamente en la cabeza. Aparato bucal de tipo picador, succionador. Segmentos torácicos libres. Coxas muy grandes y tarsos con 5 segmentos. Larvas alargadas, aquí pasamos por 3 estadios larvarios, y estos organismos presentan un desarrollo holometábulo, es decir, tenemos adulto, hembra, adulto macho, fases de huevo. Dentro de ese huevo se desarrollan un estadio larvario, el cual sale, es decir, eclosiona. Tenemos un estadio larvario 2, posteriormente mudan a un estadio larvario 3, posteriormente se desarrolla un estadio pupal y por último el adulto. Este desarrollo se denomina holometábulo. Nuevamente podemos observar que en la cabeza marcamos la diferencia entre géneros. Pasamos dentro de la clase insecta al orden Diptera. Estos tienen un solo par de alas membranosas. El segundo par de alas es reducido, transformado en balancines o halterios, en el caso de los organismos dípteros que las poseen, como las moscas. Antenas de forma variable, ojos muy grandes, multifacetados, una pieza bucal de tipo austelado, que es de tipo chupador-picador. Tienen importancia médica y veterinaria o médico-veterinaria. Mandíbulas raramente presentes, un protórax, un mesotórax y pequeños fusionados con el tórax, mesotórax grande. Tarsos en 5 segmentos y nuevamente un desarrollo holometábulo, es decir, tenemos fases de adulto, fases de huevo, estadios larvarios, estadios pupales y adultos. Un ejemplo de ellos es las moscas, en este caso es una mosca parásita, Stomoxys calcitrans, ¿sí? Cabeza, tórax, abdomen, un par de alas, 3 pares de patas y sobresale su pieza bucal de tipo picador succionador, también denominada probóscide. Algunas otras moscas, sarcófagas, sarcófaga carnaria, algunas califóridas, ¿sí? Y los moscos también. Dentro del orden Diptera tenemos también las moscas productoras de miasis, recordando como miasis es la infestación por larvas de mosca, principalmente en tejidos vivos. Tenemos varios ejemplos, Estrus ovis, ¿sí? Que sería la mosca de la nariz de los borregos. El adulto es de vida libre, presenta piezas bucales, pero estas están atrofiadas, es decir, no se alimenta. ¿De qué vive? De las reservas que almacenó en su estadio el larvario, la fase que parasita, que sería esta, larvas de Estrus ovis. Se verán posteriormente dentro de esta unidad. Tenemos la que hablábamos hace un rato, Dermatobia hominis, donde sus fases larvarias son las que parasitan la piel de los animales. Coclium omnivorax, que veremos también en la siguiente sesión, que es la mosca del gusano barrenador del ganado. Recordando que sus fases larvarias son las que parasitan 1 a 3. El orden Hemiptera contempla las chinches, el primer par de alas hemelitros, mitad dura, mitad membranosa, por eso se llama Hemiptera. Aparato bucal nuevamente austelado,
tipo picador succionador, presentando de 3 a 4 segmentos. Antenas de 4 a 5 segmentos, ocelos presentes o ausentes, pronoto redondeado, escutelo triangular proyectado hacia atrás, y en las mesopleuras están orificios de las glándulas sudoríferas. Tienen un desarrollo hemimetábolo, es decir, tenemos estadios de adulto, hembra y macho, fase de huevo. En el huevo se desarrollan estadios ninfales y a partir de varios estadios ninfales, posteriormente se desarrolla el artrópodo adulto. Cabe mencionar que las ninfas tienen morfología muy parecida a la de los adultos, pero son inmaduras sexualmente. Esto aplica para todos los estadios ninfales. Algunas son de importancia agrícola, pero otras son de importancia médica, ya que se alimentan de sangre, como en este caso de los triatóminos. Dentro del orden hemíptera tenemos precisamente a los cimícidos, por ejemplo la chinche de cama, Cimes lectularius, y a la famosa chinche de Chagas del género Triatoma, con varias especies en México. Nuevamente orden hemíptera, donde podemos observar esta pieza bucal de tipo picador succionador, que al momento de alimentarse desciende la cabeza y busca la piel de sus hospederos para picar y succionar sangre. Cimes lectularius, la famosa chinche de cama. No confundir triatóminos con cimícidos, esto particularmente en la transmisión de enfermedades. El orden Orthoptera lo mencionamos brevemente. Abarca principalmente grillos, cucarachas, ¿sí? 2 pares de alas, algunos de ellos son ápteros. Primer par delgadas, alargadas y con muchas venas llamadas tegminas. Coxas pequeñas y muy separadas. Segundo par más grande, se puede plegar como abanico. Pieza bucal mandibulada, desarrollo hemimetábolo, los fémures de las patas posteriores muy amplios, un ovipositor largo y prominente, y producen un sonido frotando las tegminas con las caras interiores de las coxas, que se llama estridulación. Famosos grillos. Orthoptera, los saltamontes también. Langostas. Coleópteros, 2 pares de alas anteriores elípticos córneos o coriáceos, alas posteriores más grandes que se doblan cuando el insecto está en reposo y son protegidas por las anteriores a veces ausentes. Un protórax grande y móvil, un mesotórax muy reducido, antenas de varios tipos excepto la plumosa, estilada y aristada, antenas de 8 a 11 segmentos, aparato bucal mandibulado, los tarsos de 3 a 5 segmentos, y estos presentan un desarrollo holometábolo. Estos solamente son de importancia agrícola, pero pueden ser hospederos intermediarios de algunos parásitos. Por último, dentro de la clase arácnida, el orden Acarina es el que nos interesa, suborden Ixodoidea, familia Ixodidae, de las garrapatas, contempla las garrapatas duras. La familia Argácide contempla las garrapatas blandas. El suborden Sarcopiformes y el suborden Trombidiformes. Aquí hablamos de ácaros productores de sarna, ácaros no productores de sarna y algunos ácaros hematófagos. Los ixódidos corresponden a las garrapatas,
familia Ixodidae, garrapatas duras. Ácaros productores de sarna, que se verán posteriormente. Las garrapatas, recordando aquí, piezas bucales, importante, ¿sí?, en el capítulo natosoma. Y cuerpo o idiosoma, 4 pares de patas, los estadios adultos, 3 pares de patas, los estadios larvarios. Repito, 4 pares de patas, los estadios adultos, hembra o macho, hay dimorfismo sexual, y las larvas 3 pares de patas. El capítulo de las garrapatas, pues se mencionará posteriormente, pero podemos mencionar la presencia de estructuras sensoriales como son los palpos, las estructuras de desgarre como son los quelíceros, y una estructura media, el órgano suctor, que es el hipostoma. Palpos, quelíceros e hipostoma. Géneros representativos, el género Rhipicephalus, que anteriormente se llamaba Bophyllus, ¿sí? Rhipicephalus puede ser de las presentes en México, Rhipicephalus microplus, Rhipicephalus annulatus. Amblioma, con sus diferentes especies, con dimorfismo sexual. Nuevamente, una presencia de escudo, característicos de esta familia Ixodidae, ¿sí? Sus piezas bucales, su capítulo o natosoma, base del natosoma, palpos, quelíceros e hipostoma. Se trata de una hembra repleta. Garrapatas blandas representadas por, estamos hablando de la familia Argacidae, las garrapatas blandas, Otobius megnini, puede ser, Argas, ornitodoros, son garrapatas blandas de los animales domésticos. Estas presentan su natosoma en posición ventral, ¿sí?, pero también igual su capítulo natosoma, cuerpo idiosoma, 4 pares de patas las formas adultas, 3 pares de patas las formas larvarias. Las ninfas y las larvas son las que ejercen el parasitismo, ya que los adultos son de vida libre. Ácaros productores de sarna, uno de los representantes es Sarcoptes gabiei, produce una sarna intermedia, una sarna subcutánea, vive en túneles, vive formando túneles, es zoonótica, al igual que Demodex folliculorum, ¿sí? La forma es distinta, pero también tiene su capítulo natosoma, cuerpo alargado, idiosoma, ¿sí?, y este se localiza en glándulas sebáceas y folículos pilosos alrededor de. Dentro de los ácaros no productores de sarna también encontramos a los llamados corucos o corucos de las aves del género Dermanisus galline u Ornithonisus silviarum. Son los representativos de estos géneros. También se puede mencionar que un ácaro no productor de sarna es del género Varroa destructor, antes llamada Varroa jacobsoni, ¿sí? Y estos son ácaros que se alimentan de la hemolinfa de las abejas. Con esto damos por terminado la parte de introducción a artrópodos, no sin antes mencionar que en las siguientes sesiones estará mencionando cada uno de estos clases que hemos revisado, de la clase insecta inicialmente, con piojos, y posteriormente pulgas, moscas hematófagas y moscas miacígenas, garrapatas, ácaros productores de sarna y ácaros hematófagos que afectan a los animales domésticos.